Excelente. Buenas noches. Hoy día el objetivo es comparar las características del empleo formal e informal en Chile, construcción histórica de la sociedad, democracia y economía. Ya. Condiciones laborales, sistema de previsión y salud. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? Vamos a ver eh, el trabajo formal e informal. ¿Ya? Estuvimos viendo el empleo en Chile, entre otras cosas. Entonces lo que vamos a ver principalmente es eso, el empleo formal e informal. Ahora, señorita, ¿qué es el empleo informal? ¿Me logra escuchar? El que no tiene contrato, profe, como el comercio callejero. Eso mismo, informal. Informal es que está fuera de la ley. Exacto, como usted bien lo dijo, es aquella persona que trabaja ambulante, como ejemplo. Pero es todo aquel que está fuera de la ley, que no tiene contrato. ¿Ya? Excelente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la formalidad laboral. Su definición dice, cuando el trabajo se lleva a cabo bajo un contrato, se puede decir que es un empleo formal y se caracteriza por lo siguiente. La relación del trabajo se establece a través de un contrato, o sea, un escrito. Ya. El contrato verbal acá en Chile es legal hasta cierto punto, porque hay que tener testigos de ello. Entonces nos encontramos con que la ley establece que el contrato entre dos personas, o empresa o lo que sea, tiene que tener esa característica, estar impreso. El empleo es estable y con una jornada laboral completa, ya, además de un sueldo definido, ¿cierto?, por las partes. Los empleados formales suelen recibir capacitación y adiestramiento constante. Debería. El salario de un trabajo formal generalmente es más elevado que uno informal. Ahora, dentro de esto, ¿qué es la informalidad laboral? Actividades de trabajadores o unidades económicas no cubiertas por el sistema formal. O sea, están fuera de lo que es el contrato laboral e incluso la legislación laboral. Trabajadores dependientes informales, su empleador no paga cotizaciones por salud ni pensiones, ya lo que se conoce como FP, ¿cierto? En el caso de las previsiones y en salud, lo que se conoce como FONASA o ISAPRE. Trabajadores independientes, informales, su empresa, negocio o actividad no está registrada en servicio de impuesto interno. ¿Y qué significa esto? Que así como tenemos trabajadores informales, también tenemos empresas informales. ¿Ya? Por ende, no pagan impuestos. El trabajador informal se asocia a condiciones laborales precarias. Si no tiene contrato, ¿tiene algún tipo de resguardo legal ese trabajador? No, profe, ninguno. Exacto, ninguno. Incluso las personas que Ninguno. No lo boletean, respalda ¿ya? nadie. La boleta de trabajo tiene que quedar estipulada bajo un contrato. ¿Ya? Usted boletea y a usted le hacen firmar un contrato de prestaciones de servicio. Y se dice que se va a hacer bajo boleta. Y aún así usted tiene algunos derechos. ¿Ya? No se paga previsión el empleador en ese caso, pero usted si quiere las paga, pero igual está protegido de alguna manera dentro de ese contrato. ¿Ya? Ahora, exclusión de la seguridad social, o sea, lo que estaba hablando, FONASA y SAPRE, el nivel de pobreza de las personas
eh, informales, por lo general, suele ser mayor. Igual siempre vamos a encontrar gente informal que va a ganar más que alguien formal. ¿Ya? Menor ingreso y estabilidad laboral no existe. La estabilidad laboral para las personas que están fuera del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cuándo empezó la legislación laboral en Chile? ¿Por qué? Porque antes de esta fecha no había una legalidad dentro de lo que es el contrato. No se firmaban contratos, a las personas se les contrataba y se les despedía cuando se quisiera. Estamos hablando que al comenzar la década de 1920, la candidatura de Alessandri Palma alentó las esperanzas de los trabajadores al manifestarse en su campaña a favor de promulgar una legislación social que armoniza, ¿ya?, las relaciones entre el capital y el trabajo, como está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Ellos ya habían creado una legislación laboral que contemplaba el contrato de trabajo. Acá en Chile aún no se daba eso. Sin embargo, durante su gobierno los parlamentarios se mostraban más preocupados de legislar una ley que aumentaba su dieta parlamentaria, o sea, estaban más preocupados los parlamentarios de aumentarse el sueldo que de ayudar a los trabajadores. La situación resultó intolerable hasta que el ejército se pronunció, amenazó ante un golpe de Estado, ¿ya? Y vamos a tener que el 8 de septiembre de 1924 se empiezan a aprobar las primeras legislación laboral aquí en Chile. ¿Ya? Y vamos a tener que después, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 1927, comenzó la aplicación de una nueva legislación laboral. O sea, esto fue mejorando. Y ya en 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional un código del trabajo. O sea, estatutos laborales, como tal. Y de ahí para adelante, bueno, empezaron a agregar un sinnúmero de leyes ya que tenemos hasta nuestros días. Como por ejemplo, hoy en día está lo de la reducción de las 40 horas laborales, la implementación de un sueldo mínimo, ¿cierto? La ley que quieren sacar de igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿ya? Seguro de cesantía, ya que esas son leyes modernas. Pero teníamos que, antes de 1900, en la década, pues, en el siglo XIX, en Chile el trabajo era totalmente precario. ¿Ya? Si les pagaba cuanto quería, si querían te despedía, si querían te pagaban, si te echaban. Entonces era algo totalmente a la mano de Dios, como se decía. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque el país se estaba industrializando, ¿ya? Producto de la riqueza del salitre, que se conoce como la era del salitre, y para el Estado, ¿ya?, este Estado capitalista del siglo XIX, planteaban que la relación laboral entre empleado y empleador era un arreglo entre particulares, por ende el Estado no podía intervenir, porque esa era la norma que planteaba el capitalismo en esa época. El Estado no puede intervenir en la economía, y como no puede intervenir en la economía, no puede intervenir en el trato entre particulares, lo que era el contrato o el arreglo que se hacía entre un trabajador y la empresa. Por ende, el Estado no intervenía. ¿Ya? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con una serie de huelgas, ¿ya? E incluso pasa la matanza de Santa María de Iquique, donde mueren como 3.000 trabajadores mineros, familias, niños, ¿ya?, mujeres, horrible, pero en manos de quiénes? Del gobierno de Chile, que manda al ejército. ¿Y qué es lo que protestaban? Derechos laborales, un contrato, ya. Y que se les pagara con dinero, porque los mineros de las salitreras ni siquiera eso les daban. Les pagaban con unas fichas de cartón que simbolizaban dinero y que solamente podían ser ocupadas en la misma mina salitrera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en 1896, ya, Consejo Superior de Higiene Público, que no es una ley laboral como sí, pero vamos a tener en 1906
La ley de habitaciones obreras. ¿Por qué? Porque la gente pobre vivía realmente en lugares pero precarios. Entonces el Estado crea esta ley donde hace que las empresas construyan casas para sus trabajadores. A veces se les arrendaba, a veces se les vendía, pero eran mejor, aunque aún eran pequeñas, eran mejor que las viviendas que se construían los propios trabajadores con sus propias manos. ¿Ya? Vamos a tener en 1907 una ley que es hoy en día algo básico, pero sale la ley de descanso dominical, un día de descanso a la semana, que se establece el día domingo. ¿Ya? La ley de la silla, que permite a los trabajadores que trabajan de pie descansar cada 15 minutos, cada 45 minutos que están de pie. ¿Ya? De hecho, no me acuerdo por cuánta cantidad de trabajadores tiene que haber una silla, o debería por lo menos. La ley de salas cunas para los hijos de las madres trabajadoras. Entonces estamos viendo cosas que hoy en día son básicas, ¿ya? Que la gente las asume como eh, obvias, pero que en esta época eran toda una revolución en lo que era el trabajo chileno, porque no existían y cómo se consiguieron a base de sangre, sudor y lágrimas, por medio de huelgas donde murió mucho trabajador, donde los empresarios decían al Estado lo obligaban a reprimir de forma violenta a los trabajadores, ¿ya? Y vamos a tener otra serie de leyes, ¿ya? Posterior a 1924, por ejemplo, eh, ya, dice, las leyes del trabajo posterior al 8 de septiembre de 1924 van a ser decretos de ley. ¿Por qué? Porque recordemos lo que decía lo anterior, que se establece un código del trabajo, da una legislación laboral donde se le van a ir agregando cosas. Todos los años prácticamente se va a empezar a ejercer una ley, se va a ingresar al Congreso una ley nueva para los trabajadores. El derecho ¿cómo se llama esto? La ley de que el contrato tiene que ser escrito, ¿ya? Y firmado por ambas partes. Reducción de las horas de trabajo, ¿ya? Que antiguamente los trabajadores del siglo XIX trabajaban 12 hasta 16 horas laborales, lo cual era realmente terrible. Después se reducen a 9 y a 8 incluso, ¿ya? También se empiezan a ver leyes, ¿ya? Que prohíben el trabajo infantil a menores de 14 años. Antiguamente un niño que se pudiera una pala ya podía trabajar. Niños de 10 años trabajaban en las minas de carbón. Después esto se empieza a regular y se prohíbe. Y tenemos la ley que llega hasta nuestros días, donde los menores de 15 años hacia arriba pueden trabajar, pero con permiso de los padres. ¿Qué tenemos? Este cuadro inmenso, el de sistema de previsión, ¿ya? Que ojo que durante la primera mitad del siglo XX ya se había creado una ley de seguro para trabajadores, indemnización, ¿ya? Pero vamos a tener que ya en la década de 1980, con el gobierno de Augusto Pinochet, se crean lo que son la ISAPRE, ¿cierto? Y la AFP. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos? Tenemos que se crea una dirección del trabajo, ¿cierto? Que fiscaliza, ¿ya? Pero ¿qué vamos a tener? La relación laboral y derechos y deberes, ¿cierto? Ahora, vamos a tener que los trabajadores están obligados a afiliarse. ¿Y cuánto se descuenta? ¿Ya? Se descuenta un tramo a las empresas para que tengan la mutual de seguridad. Todas las empresas tienen que estar ya asociadas a la H o a la mutual de seguridad. Eso es por ley, ¿cierto? Y también tienen que ser pagados ya las asignaciones familiares, que es una ayuda que da el gobierno a las familias
de los trabajadores. No digamos que es mucha plata, pero es. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? También, que se empieza a establecer durante el siglo XX la remuneración, algunas imponibles, otras no imponibles. ¿Saben la diferencia entre algo imponible y no imponible? ¿Qué es un sueldo imponible y no imponible? Profe, imponible ¿Sí quiere más? decir que le descuentan, ¿o no? Excelente, muy bien. Lo no imponible, Profe, ¿ya? mi internet Es que está no tiene... pésimo, lo escucho cortado, pero igual Sí, estoy sí, no te poniéndoles preocupes. mucha Pero, atención. sí, sí, dale nomás. Y yo te entendí lo que quisiste decir. Lo imponible es aquello que Ya, está sujeto a descuento. El sueldo, la hora extra, algunos bonos. Lo no imponible son cosas que no están sujetas a descuento. ¿Ya? Los aguinaldos, a veces, a veces. Las cargas familiares, por ejemplo. Y otras plata que quedan estipuladas en el contrato. ¿Ya? Como por ejemplo, locomoción y alimentación cuando se pagan. Esos no son imponibles. Ahora, entre lo imponible, ¿para qué son imponibles esos dineros? Para pagar lo que es FONASA y SAPRE en lo que es de salud, ¿cierto? Que en la FONASA es el 7%, ¿ya? Y la ISAPRE puede ser del 7% hacia arriba. Bueno, la ISAPRE siempre son más caras que la FONASA. También se paga el seguro de cesantía, ¿ya? Que tenemos que, cuando es contrato a plazo, con fecha de término, es un 3% y cuando es contrato indefinido, se reparte entre lo que es el trabajador, ya, y el empresario. El empresario un 2,4 paga y el empleador paga un 0,6. También tenemos que de acá se desglosan las pensiones, ya, que a partir de 1981 se cambia el IPS, desaparece el IPS, que era la forma de pensión del Estado, y aparece la AFP, ¿cierto? Que se descuentan un 10%. Y ahora vamos a encontrar que con la ley que se quiere sacar, incluso, el empleador va a tener que agregar a esto un 3%, ¿ya? Que aún se está viendo a dónde va a salir o a dónde va a ir. Pero ¿qué tenemos con esto? ¿Ya? Que la persona que está formal, con un contrato formal, ¿ya? Y trabaja de forma formal, tiene derecho a todo esto, a salud, al seguro de cesantía, a las asignaciones familiares. Entonces tiene todo esto, todo esto, todo. ¿Ya? Una persona informal no tiene derecho a nada de esto, porque es informal. El Estado no la cubre y no la protege. ¿Ya? Ahora, vamos a ir mostrando gráficos y vamos a ir explicando la materia, ¿ya? En base a gráficos. Y vamos a tener la informalidad laboral en Chile a nivel nacional hasta el año 2020, que es donde empieza la pandemia. Había un 28,8% en promedio de personas informales. Las mujeres más informal que el hombre. ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos hablando de un 30% de las mujeres que trabajan de forma informal y solo un 27% del hombre. ¿Por qué creen que las mujeres trabajan de manera más informal que el hombre? por un tema de tiempo, por un tema de los niños, de que no hay descuento, de que uno recibe toda la plata al tiro, en el momento muchas veces. Excelente. Aparte también por el tipo de trabajo. Cuidan a otros niños, hacen aseo en las casas, y eso no es bajo contrato Trabajo a más veces. accesible. Claro. Y por lo mismo se le negocia el tiempo. Mire, no puedo trabajar todo el día. Ya, que voy a trabajar un par de horas y yo te pago así, no. Entonces hay un aprovechamiento Bueno, también. Ojo, ojo que después del estallido social, esto se revierte y vamos a encontrar que más hombres trabajan de manera informal que las mujeres. ¿Y eso por qué se empezó a dar? Porque más mujeres se empezaron a matricular para estudiar. Y de esa manera mejoraron su calidad de vida
ya de su situación laboral y se formalizaron incluso. Aparte que tenemos muchos trabajos informales, ya que no entregan boleta, por ejemplo, manicure, peluquería, ya a domicilio, masoterapeutas, que en su mayoría son mujeres que estudiaron, ¿ya? Y eso también hace que las mujeres sean más informales, porque todo lo que sea estética y belleza, a veces lo trabajan de forma informal, casa por casa. ¿Ya? Ahora, vamos a tener ocupados, ¿ya?, informales según categoría ocupacional. ¿Qué significa esto? Dentro de un universo del 100%, dentro de este universo del 100%, vamos a tener que por cuenta propia, o sea, informales de cuenta propia, ya, va a ser el porcentaje más alto, casi llegando al 50%. O sea, estos informales que no le rinden cuenta a nadie. Vendedores ambulantes, algunos, ¿cierto? Eh, pucha, los que limpian parabrisas en los semáforos, ya. Eh, Personas que recogen escombros, que incluso hacen empresas de eso. ¿Ya? Y son informales, entonces tenemos un sinnúmero de empleos informales. Cuidadores de autos, estacionamiento, que ojo que de repente todo esto el gobierno igual lo considera como una persona trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Asalariados privados, o sea, personas que trabajan irregularmente para un privado, porque también se da, que hay algunas empresas que contratan ya, para, no sé, arreglar una ventana, contratan a un maestro chasquilla, ya, mira, cámbiame esta ventana y te pago así, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esa es una persona asalariada que le trabaja para un privado y vamos a ver que asalariados públicos también. De repente el sector público también contrata gente a espaldas, sin contrato de trabajo. Y vamos a tener un familiar no remunerado, que también, ojo con esto, a las dueñas de hogar y cuidadores también se les considera un trabajo informal, porque no tienen contrato y no tienen sueldo incluso. ¿Ya? Y por eso dice un familiar no remunerado. Y también vamos a tener empresas que van a ser, se contabiliza que entre el 2018 y el 2019 vamos a tener un 2,3% de esta irregularidad que van a ser empleadores, o sea, empresas ilegales, ya, de todo tipo. Y tenemos, por ejemplo, una serie de emprendedores en Internet que no entregan boletas. O Mercado Libre no te entrega una boleta. Hay un registro de compra nomás, pero la persona que me vendió por Mercado Libre no te genera una boleta. ¿Se entiende, no? Mercado Libre te cobra un impuesto por cada venta que tú haces. Y a través de eso, después pagan el IVA, ya Mercado Libre, por la transacción. Pero como tal, el tipo no paga una boleta, entonces igual todos estos que venden en Mercado Libre, la mayoría son irregulares. ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos, ya, de este universo de 100%, un sinnúmero de personas que trabajan por cuenta propia, que no tienen protección alguna. Ya. Eh, y vamos a tener incluso muchos asalariados privados que trabajan para empresas establecidas que no son considerados, que no tienen contrato, lo cual es terrible. Espérame un segundo.
Y miren, aquí les tengo un dato escalofriante. En el trimestre de enero-marzo del 2024, la tasa de ocupación informal en nuestro país se ubicó en el 28,1%. O sea, del 100% de las personas que trabajan en este país, el 28%, o sea, un poco más de un cuarto, ¿ya? Trabajan de forma informal. Esto subió 0,7 puntos. Pero la cantidad de personas que trabajan de forma informal son más de 2.600.000 personas. O sea, una cifra, pero tremenda. Más de 2,5 millones de personas están metidos en esto. En este año tuvo que haber sido como ya, dejémoslo en 2 millones. Estamos hablando que de 2 millones de personas que trabajan de forma irregular, el 50% casi, ya, poco menos del 50%, o sea, 1 millón de personas, trabajaban de forma independiente. Ya. Lo cual en sí es una cifra escandalosa. Ahora, tenemos tipos de trabajadores informales, ¿ya? Trabajadores por cuenta propia y trabajadores dependientes precarizados. El primero, que son estos por cuenta propia, propietarios de la unidad económica donde trabajan y desarrollan sus actividades de manera individual en el sector informal. No tienen actividades registradas en el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y además no separan los gastos de la unidad económica con los del hogar. O sea, no, lo que ganan, ve cuánto necesitan para la casa y listo. No hay un orden. Ya, bueno, hay ilegales que sí tienen un orden perfecto de la contabilidad que llevan. ¿Ya? Y estamos hablando que en el 2019 había de este tipo de trabajadores 1.200.000. Ahora, trabajadores dependientes precarizados. ¿Qué significa esto? Personas que trabajan como asalariados públicos o privados o como servicio doméstico y que su empleador no realiza cotizaciones previsionales a partir del vínculo laboral. No tienen contrato ni entregan un recibo por su trabajo. O sea, estamos hablando que 1.187.000 y algo personas en este país en el 2019 trabajaban para el sector privado e incluso para el sector público sin contrato. O sea, ya que lo haga el sector privado, ok, no me extrañaría, porque hay empleadores que son reabusadores, pero estamos hablando del sector público, o sea, el mismo Estado contrata gente sin contrato, ya, de forma como temporal. Entonces ya eso es algo terrible. Ahora, distribución por tramos de edad, ¿ya? Cuenta propia informal en azul, trabajadores dependientes precarizados, ¿ya? Que trabajan para el sector público o privado, pero sin contrato, amarillo. Y vamos a tener que los que trabajan de forma precarizada van a estar en la mayoría entre los 15 y los 29 años. O sea, una persona, ¿ya? Que termina su cuarto medio y de repente sale al mundo laboral y sale a trabajar de forma informal, sin un contrato de trabajo. Yo tengo estudiantes en Puente Alto, ya en Bajos de Mera, que trabajan en empresas de familiares y no tienen contrato. Ojo que el hecho que un hijo le ayude a su padre ya está contabilizado acá, si el padre tiene un negocio, porque no le tiene un contrato. ¿Ya? Ahora, ¿en qué edad la gente mayor de edad, o mayor, pasado los 30, ya, se vuelve como independiente, informal? En su mayoría cuando cumple entre 45 y 59. ¿Por qué? Porque si te despiden en esa fecha, ya a ti como que en esa edad que sea, ya como que te cuesta más encontrar trabajo, entonces la gente dice, ah, ya voy a hacer algo por mi cuenta. ¿Soy electricidad? Ya me tiro de electricidad. Listo. Gente que trabajó en la construcción, ah, ya no importa, yo me lanzo solo. Y no entregan boletas, simplemente van y trabajan en una casa. ¿Ya? Y lo increíble es que vamos a encontrar mucha gente sobre 60 años que trabaja de forma independiente. ¿Por qué? ¿Y esto por qué se da? Porque las pensiones no alcanzan.
Ya. Sobre todo cuando no. Pues, imagínense una persona que desde los 15 años hasta los 60 trabajó sin contrato, obviamente va a recibir la pensión del Estado. Y vamos a encontrar que esta gente, estas personas, van a seguir trabajando de forma irregular porque no les conviene tener un contrato. Porque si llegan a tener un contrato, se les corta la pensión del Estado. Entonces, para complementar sueldos, siguen trabajando de forma independiente, pero irregular, por conveniencia. Ahora, nivel educacional, ¿ya? Vamos a tener que la mayoría va a tener media completa, pero vamos a tener muy bajo la gente técnica completa. Y ellas son personas que trabajan en el sector industrial, ya como les decía yo, en mantención a veces, en electricidad, gaffiter, que tienen un título técnico y prefieren lanzarse independientes por las poblaciones, ya, haciendo trabajo a la gente común. Ahora, el segundo más alto es la gente que tiene básica y media incompleta, ya bordeando entre el 29 y el 24%. ¿Y esto por qué se da? Porque te piden para entrar a cualquier trabajo hoy en día prácticamente cuarto medio. ¿Ya? Entonces, si observamos este gráfico, nos vamos a dar cuenta cómo, ¿ya? Dependiendo del nivel de estudio, es la persona que trabaja de forma irregular. Mm, si está incompleta, ¿ya? Los más altos son los que están de media para abajo. O sea, media completa y de ahí incompleta media e incompleta básica. Y ahí está el fuerte de las personas que trabajan de forma irregular. Y obviamente este grupo etario van a ser personas que van a vivir en sectores populares, como acá en La Pintana, Puente Alto, Quilicura, y no vieron los estudios, ¿ya? Una forma de mejorar su vida, no encontraron un buen trabajo de forma regular y prefieren tirarse independiente y regular, sin pagar impuestos. Ahora tenemos principales actividades económicas, ¿ya? ¿A qué se dedica el informal? ¿A qué? Y vamos a tener que en el comercio, ¿ya? Por cuenta propia, el informal, a lo que más se dedica es a vender cosas, ¿ya? Servicios sociales y personales, o sea, personas que prestan servicio, ya sea de peluquería, eh, ya, servicio de cuidado de niños. Esas personas, vamos a ver que son un 15%. Y la gente que trabaja en construcción, electricistas, gaffiter, no, mire, yo le hago una reja, soldadores, van a ser el 13%, ya de personas que prefieren trabajar de forma independiente y regular. Pero el comercio va a ser lo máximo. ¿Por qué? Porque no se necesita un conocimiento técnico para eso. Simplemente se compra y se vende algo, listo. Me lanzo a la calle, arriba del micro, ya fuera del metro, lo que sea, voy, vendo. No hay que tener un conocimiento técnico para eso. Ahora, trabajadores dependientes, ¿a qué se dedican? A servicios sociales y personales. ¿Ya? Después el comercio, y aquí va a aparecer algo importante, que el 10% va a trabajar en la silvo agropecuario y pesca. O sea, estamos hablando de gente que trabaja de temporero, ¿ya? Principalmente. Y esa persona, aunque hay una ley laboral que los protege para que tengan contrato,
no se le hace. Ya quien quiera trabajar logrando, ya súbete a la micro, vámonos, sin contratar alguno. Así nomás, te pagamos el día. Y te pagamos los viernes. Listo, se acabó. ¿Se entiende, no? Pero eso no se ve de forma independiente, vos. Trabajan para un particular, trabajan para una empresa. ¿Que se aprovecha? Sí, claro, se aprovecha. Ahora, ¿qué más? Vamos a tener grupos ocupacionales, ¿ya? O sea, artesanos y operarios de oficio, ¿ya? Los artesanos a menudo son independientes y no pagan impuestos. Ojo con eso. Tienes que pagar un permiso municipal, ¿ya? Trabajadores de los servicios y comercio, que se especializan en esto, y como le decía yo, Internet está lleno, ¿ya? Y ocupaciones elementales, ¿ya? Incluso vamos a tener gente que abre empresas en este sentido. Como por ejemplo los casos que han habido de niños que han muerto porque se caen de un séptimo piso, porque hay personas que tienen una guardería ilegales, y ahí entran, ¿ya? Y vamos a tener trabajadores dependientes precarizados, que también de repente una persona coloca en su casa un clandestino para cuidar niños, ya un jardín infantil clandestino, ¿y qué va a pasar? Contrata a gente, ¿ya? Y sin contrato, así nomás. Entonces van a tener, ya esto se refiere a ocupaciones elementales, ¿ya? A las personas que trabajan como de repente como enfermeros, ¿ya? ¿Se va entendiendo? ¿Y qué son las ocupaciones elementales? Esto, pues, las ocupaciones sencillas y rutinarias que implican esfuerzo físico. Ahora, vamos, gente que trabaja de pionera. Esta gente que trabaja de pionera, a veces ni contrato les tienen. Mira, ya súbete, descárgame el camión y te pago. ¿Y dónde se daba esto? Mucho se daba en La Vega, ¿ya? Entonces vamos a tener que trabajadores de servicio y comercio van a trabajar también en un 20,9%. Profesionales científicos e intelectuales, un 11%. Ya que ojo que la gente profesional también prefiere trabajar a veces de forma, no me hagáis contrato, dejémoslo así nomás, y yo te hago la asesoría y me pagáis, porque si no me van a descontar y el servicio de impuesto interno y no quiero. Y esto ya, ok, hace. Y se hace la asesoría. Ahora, ingresos, ocupación principal, ¿ya? Y vamos a tener que una persona informal en el año 2019, más o menos, ganaba entre 223.000 y 170.000, ¿ya? Y una persona precarizada ganaba, o sea, que estaba dentro de un contrato, ganaba entre 226.000 y 269.000. O sea, se les pagaba prácticamente el sueldo mínimo. ¿Ok? No tenés contrato, te pago el sueldo mínimo de esa época. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos habla con esto? Ya, si nos damos cuenta, eh, aunque sea el mínimo, ya, aunque sea el mínimo, hay gente que le conviene trabajar así, por muchos motivos. ¿Ya? ¿Y por qué a la gente le conviene? Bueno, vamos a ver más adelante que el trabajar ya, de forma irregular, igual tiene sus beneficios. ¿Qué beneficios creen ustedes? El sueldo completo, no hay descuento. Exacto.
El sueldo mínimo en el 2019 estaba en 301.000 pesos, ¿ya? Y estamos hablando que en esa época una persona que trabajaba para una empresa ya ganaba 20 lucas menos. Y esas 20 lucas, esas 20.000 pesos más, y esos 20.000 pesos más ya estaban adentro, ¿ya? Ya eran tuyos nomás. No tenías que dárselo a AFP y saber nada. Y la gente, mucha gente, ¿qué es lo que le gusta? La plata ahora, ya. No se proyecta a futuro. Lo cual es un problema también, porque eso aumenta el gasto estatal, porque mientras más gente se jubile sin plata en la AFP, más plata gasta el Estado. Ahora, horas de trabajada por persona, ¿ya? Y vamos a tener que, por cuenta propia, una persona a la semana trabaja entre 29 y 36 horas, ¿ya? 29 y 36 horas cuando la gente común, ¿cuánto trabajaba en esa época? 45, fijo, ya en el año 2019. O sea, ya la persona trabaja prácticamente 10, 15 horas menos a la semana. ¿Por qué? Porque define su horario. Ya, ¿cuáles son los horarios que más yo puedo vender en la calle? De esta a esta hora, listo. A esa hora no más voy. El resto no vale la pena. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Entonces, de esta manera, vamos a ir entendiendo por qué tenemos 2 millones y tanto de personas que prefieren trabajar a veces de esta manera. A veces no hay otra opción, ¿cierto? Pero la mayoría sí podría tener otra opción. ¿Ya? Hogares con preceptores de ingresos informales. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? De una persona, dos personas, tres personas, que sea, disculpe, que ando medio resfriado. Pero,
Ya, ahora sí, disculpen que me había dado mucha tos y me fui a limpiar igual la nariz, ya porque estaba medio resfriado. Pero sigamos, ya. Hogares con perceptores, ya. Espérame. Tenemos estas personas, ya, que, eh, no, que son las encargadas, ya, de recibir el dinero dentro del hogar, ya. Y vamos a tener que, dentro de una familia, ya, un sueldo en el año 2019 de 243.000 549 pesos, ¿ya? El 50% de una familia que trabaja de forma informal ganaba eso. ¿A qué voy con esto? Que de repente son familias completas que trabajan en esto. Ya. De esta manera, vamos a tener que en una familia, ya, incluso vamos, en los trabajos informales es donde más se da el trabajo infantil. Ya. Entonces, vamos a tener que dentro de una familia, ya, estos perceptores de ingresos son los que reciben el dinero de una familia de cuatro. Tal vez el padre, la madre y el hijo mayor trabajen. Y de eso, ya el 50% de esta familia va a recibir el ingreso de 243.000 pesos. ¿Y por qué se da? Porque para el trabajador informal, como el trabajador informal no tiene un sueldo fijo, prácticamente está obligado a hacer que todos los miembros de la familia trabajen. Y ese es otro gran problema que tiene la sociedad que en esta época no, no concibe la vida dentro de un trabajo formal. ¿Ya? De hecho, se ve mucho en la calle, mucho menor trabajando con personas adultas, lo cual mucha gente lo normaliza y encuentra que está bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que está bien que un menor de edad trabaje o no? Depende, pues, profe, ¿Por qué? porque si yo tengo, no sé, pues, un ejemplo, un puesto de comida, un carro en la calle, ¿Ya? yo no voy a necesitar que mi hijo me ayude. Está bien, ojo, yo no estoy jugando. Por eso Ojo, yo tengo una Lolita de 15 años, si yo tuviese esa posibilidad de tener un puesto así, ella me ayudaría. ¿Con qué me podría ayudar ella? Con las finanzas, llevando las cuentas, cobrando, viendo lo que se gasta y lo que no, y yo dedicándome a otras cosas. Ahí está sería bien. como una pyme, ¿me entiendes? Familiar. Ah, lo que ¿aún están ahí? Oye, disculpa, se me cayó. Al Sí, tiro. profe, Sí, usted se fue. sí, sí sé que me fui, pero ya volví aquí.
¿ya? Ya volví, ya volví, ya volví. Así que eso, pues, profe, por eso le digo, dependiendo del ojo que uno lo mire, porque si yo veo, no sé, pues, a un niño pidiendo y la mamá sentada, que también es como un trabajo y ahí no me gusta. Ya, mire, yo cuando me quedé sin trabajo tuve que trabajar en la feria, ya de colero, de regular total, producto de la pandemia. Y yo llevaba a mi hija, porque ella quería ir, ¿ya? Claro, Pero yo le decía, está bien mientras no interfiera con los estudios. claro, O sea, yo la llevaba los fines de semana nomás, cuando ella no tenía que tener esas clases virtuales, claro, ¿ya? ahí se puede. Y también aún le sirve de enseñanza a los niños de chiquitito aprender que las cosas hay que ganárselas, porque todo tiene que tener un esfuerzo Yo creo que está siempre. bien, pero todo tiene que tener un límite, ¿ya? Y el Sí, límite claro. es el estudio, Sí, pues, ¿se entiende? Ese, bueno, ese es mi punto sí. de vista, ¿ya? No, yo igual, pues yo no terminé de estudiar, pero yo lo único que le pido a mi hijo ahora es que ellos tienen que terminar de estudiar. Quieran seguir estudiando después o no, ya uno no Ah, los puede obligar, claro, ya. pero les Entonces, puedo dejar lo básico. si nos damos cuenta, mientras menos integrantes tenga la familia, o sea, 2.9, ¿ya? Más dinero gana. Y obviamente menos porcentaje de personas son estas. ¿Qué significa esto? Eh, que las personas que trabajan, que ganan de forma irregular 750.000 pesos, ¿ya? Son familias que no alcanzan a ser 3 integrantes. Algunas son dos, otras son tres, ¿se entiende, no? Pero las que ganan, ¿ya? Entre 243.000 pesos, van a ser de entre 4 y 5 integrantes, ¿ya? Que van a ser el 53% de las familias informales. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que de repente son muchos los que trabajan, ¿ya? Muchos integrantes de la familia, recordemos que mientras más pobre la familia, a veces más integrantes tienen. Y eso también dificulta que todos vayan a trabajar a veces cuando son muy pequeñitos. Alguien se tiene que quedar. Ya. Y sobre todo cuando se enferman. Dificulta que la persona, porque una persona irregular que no trabaja un día pierde plata al tiro, porque no es que usted tire licencia médica y se la pagan como la persona formal. Ahora, ventajas del trabajo informal, porque obviamente tiene que tener ventajas esto, no puede ser todo tan malo, ¿cierto? Provee aprendizaje para trabajadores. Los tipos trabajan en cualquier cosa y van aprendiendo mucho, ¿ya? Absorbe el desempleo, o sea, hace que bajen la tasa de desempleo, porque los gobiernos también las consideran como personas trabajando, aunque sean informales. Flexibilidad laboral, o sea, ¿qué es la flexibilidad laboral? Yo trabajo a la hora que quiero y cuando quiero, y no le tengo que rendir cuenta a nadie. Lo que nos da que una mayor autonomía, menores costos operativos, ¿ya? E incluso independencia, ¿ya? Dentro de estas ventajas del trabajo informal, vamos a tener desventajas del trabajo formal. Te encasillan en un área. O sea, tú puedes estar de contador y estáis de contador toda la vida y no aprendí otra cosa. No considera desempleado. No, no, obvio, si estáis desempleado porque no estáis dentro del sistema. Horario rígido y tenéis que mantenerte de 8 a 6 de la tarde, todos los días, de 8 a 6 de la tarde. Da lo mismo y algunos no entienden los problemas de la persona y no, no podéis salir, no podéis salir. Subordinación de personal. O sea, tenéis un jefe que ojalá sea bueno porque si no, te hace la vida imposible. Mayor costo por la legalidad. Las que tienen empresas legales tienen que pagar impuestos, el IVA, el permiso, la patente y un sinnúmero de cosas. Dependencia del empleado. O sea, si le va bien, a ti te va bien. Si le va mal a la empresa, a ti te puede ir mal. Desventajas del trabajo informal. Falta de seguridad laboral. O sea, no hay seguridad laboral. Nadie te dice que el día de mañana te va a ir bien o vas a poder seguir vendiendo. Falta de prestaciones sociales. Tú ves cómo te arreglo lo de la salud. Salario irregular. Un día te va bien, otro día te va mal. Ausencia de derechos laborales. Si tiene un accidente, usted ve cómo se lo arregla. Estigma social.
Mucha gente dice, ah, no, si estos que venden en la calle son todos delincuentes, hacen mafia. Algunos sí, otros no, pero ahí está ese estigma. O incluso todos los que venden comida en la calle son cochinos. No, hay gente bien decente y bien limpiecita. Ausencia de protección legal. O sea, ¿a quién demandas? No puedes demandar a nadie. ¿Y cuáles son las ventajas del trabajo formal? Estabilidad laboral, son obligatorias las prestaciones sociales, salario fijo, legislación laboral que te apoya, confianza y respeto social, ¿ya? Derecho a reclamo y demanda. Estimada, si pueden, solo si pueden, ¿ya? Y me dicen si pueden, les voy a pegar el link. Necesito que me digan una cosa así. Dígame, profe. A pesar del momento que me tuve que borrar y que me empecé a sentir mal, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya eso es importante. Sí. Ya, bacán. ¿Se Gracias. sentía mal, profe? ¿Le pasó algo? No, que ando medio enfermo. Ah, pucha, profe, igual que lata. Pero al menos dio la clase. No, obvio, si uno tiene un compromiso con ustedes, si esta cuestión tiene que seguir como sea. Ya. Pero De sí, profe, eso, se entendió. ya, bueno, ya. Dentro de todo lo malo que está el internet, igual se entiende el fin de la clase. Ya, eso es bueno porque cuando pueda ver la clase, usted, la que queda grabada, ahí va a entender mejor, po, porque no va a escuchar cortado. Sí, Salvo esta sí, de hecho pequeña. ahora va a enviar el link, profe. Sí, po, a ver si lo logran hacer. ¿Ya? Yo voy a Ya, intentar. ahí está, para que lo hagan. Ya, profe, voy a abrir Sí, sí, no es tanto tampoco. Sí, cuatro preguntas, lo mismo de siempre. sí, lo Sí, mismo se decir. abrió. Ya, dos gráficos que incluso los vimos. Sí, profe, se abre. Voy a cerrar mi micrófono mientras. Y dale. Por mientras vamos a ver la lista. Y tengo, ¿a quiénes tengo? Ya, aburrido. Ya. ¿A quién te ocurre? Aquí tengo Úrsula.
Ah, Paulina. Sí, profe, Paulina Urias. Ahí estaba, ahí me acordé. Y tengo ya. Y ahí está. Las dos. Ahora dejé presente a las dos, en este caso. Ya, a lo que termine una de las dos, doy la explicación y damos por finalizado esto. Listo, profe. Ya, entonces le damos para que Gourrier, ¿usted pudo hacerla? Ay, te equivocaste. Bueno, ya, dos de dos. Me equivoqué en dos. Es que, profe, ¿sabe qué? Yo estoy con el computador, pero el gráfico, las letras de abajo son demasiado pequeñas para mis ojos, no las distingo. Pero si está con el computador la grande, pues mire. Es que no sé cómo se hace eso, pues, profe. No ¿Tienes estoy con touch? mi hija. ¿Tienes touch? Tiene abajo el cuadradito donde uno le mueve con los dedos, pues. Tú posas los dos dedos, ¿Ya? ¿ya? Mira, no sé si se ve. Tú posas los dos dedos En el y separas los, cuadradito. sí, y separas y juntas los dedos y haces esto.
Ah, ¿verdad, profe? No había cachado. Todos los días aprende algo nuevo, señorita. Ay, gracias, profe. Ahora Ahora sí aprendió. puedo ver. Ahora Ahora que no aprendió. tenía idea. Ya, vos ves. Ahí aprendió algo Claro, nuevo. ahora Igual que leo. materia, aprendió cómo a ampliar las cosas en un computador. Sí, no sabía, profe, gracias. Dice, el siguiente gráfico nos muestra los índices de informalidad, independiente y dependiente, ¿cierto? Ante lo que podemos observar. ¿Qué se puede observar? Bueno, Que los menores de 30 aceptan más trabajos precarios. exacto, que los menores de 30 aceptan más trabajos precarios, ¿cierto? Que era lo que hablábamos. La persona sale de cuarto medio o tal vez no terminó los estudios, ya, a lo que Al lo ofrece, mundo laboral nomás. al mundo laboral, a lo que caiga. Y aceptan trabajos precarios porque algunos dicen que la sociedad de hoy en día está tan floja que ni siquiera ellos inventan un trabajo, ¿no? Simplemente prefieren trabajar la otra de forma informal. Ya de pianeta, pues. Pero independiente, profe, ¿ah? Porque yo con el nivel de estudio que tengo, aunque quiera ir a barrer una plaza, no me van a dar pega. Si quisiera hacerlo formal, Por eso se tiran a empresas informales, ¿entiendes? claro. Sí. Tenemos el siguiente gráfico, podemos observar. El sector público, no podemos. Bájale. Aquí me equivoqué yo. ¿De verdad, profe? Tío. Espera. ¿Qué se puede observar? Que el mayor índice, ¿ya? Y ahí tenía otra buena. Lo que tú habías dicho estaba bien. ¿De verdad? Sí, po, porque ¿qué es lo que se puede observar? ¿Ya? El mayor índice es aquel que trabaja de forma independiente, cuenta propia, informal e Eso no es independiente. verdad. Y esa fue la que contestaste tú. Mire, Así que bien, muy bien, te felicito. Ahora, una persona que explote oro de manera informal, ¿puede formalizar su actividad? ¿Cómo profe, lo esa hace? pregunta no la entendí, yo no tengo comprensión lectora. Así que yo ahí a la que le apunté nomás. Ya. Es la última, registrarse frente al Estado. La Ya, última. formalizarte, bro, sacar Sí. papeles. Porque dije, Ah, yo una decía, persona que explote oro de manera informal, o sea, tiene su pequeña mina, y el tipo es informal, pues no paga impuestos. ¿Cómo se hace legal? Registrándose en el Estado. ¿Ya? ah, ¿Qué ofrece el trabajo formal? yo puse la de arriba, creo. Es la uno. Vía digna y progreso social. Estrés y saturación del trabajo, no. Bueno, a veces pasa, pero no. ¿Ya? ¿Puede adquirir sus propios insumos? ¿Poder inscribir sus propios insumos? No, po, porque tú trabajas para alguien. No puedes inscribir sus propios insumos. Ah, ¿sabe qué? Esa, la última respuesta yo lo asocié así como que uno podía conseguir, no sé, por un crédito, comprarse una casa, comprarse un auto, un mueble, a eso asocié la última, a los Eh, insumos, por eso lo asocié a eso. De hecho, yo decía voy a poner la 1 y la 3, pero no me salía la opción de la 1 y la 3, entonces no me cuadraba. Bien, excelente análisis. No aparecen. Por ende, no puede ser solo tres, porque ya viene la Claro, 1. Entonces es la uno. ¿Puedes tener razón? Sí, pero si la alternativa no aparece, te vais por la que estáis segura. claro, por eso le decía si hay insumo, pero ¿y cómo? Y no me da la opción. Pero claro, cuando uno tiene un trabajo formal, accede a créditos, po, que lo hacen poder adquirir cosas que sin un crédito no puede, porque uno no tiene para ir a comprarse una casa al No, contado, un obvio, auto al pero sí, contado. puede escribir consumo, pero no está la alternativa. Y al no estar la alternativa, como usted bien dijo, es solo la uno. ¿Se entiende? Por eso, pero como quien vuela la perdiz, po.
Pero si de eso se trata, usted tiene que estar segura de lo que está leyendo. Ya, profe, me quedó súper claro. Muy bien. Pero usted lo hizo bien. Ya no está, no importa, pero está. Listo, se responde. ¿Se entiende? Sí, Eso era. Espero que lo hayan entendido. sí, profe, es fuerte y claro. Eh, la compañera me parece que tiene muy mal el internet. Sí, igual, profe. Solamente yo perdí el primero, pero el otro sí. Ya, excelente, pero lo entendió. Sí, sí. Ya, eso. Gracias. Ya, profe, que descanse. Y que descansen. Que esté bien, chao. Ya, buenas noches. Chao. Chao.